Las dictaduras anulan las elecciones. Igualito ahora plantean anular las elecciones. No tumbamos gobierno, liberamos un pueblo en fe. La Argentina apoya a la dictadura de los Ortega en Nicaragua, a la dictadura de Maduro en Venezuela. Proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa. Y enfrentar sobre todo a los riesgos de lo que significa el comunismo en el año del Bicentenario. Una mamá traspasó las barricadas que fueron instaladas por los encapuchados y con correa en mano llegó buscando a su hijo. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. Patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Pero hay mucha gente acá en el sur de la Florida que dice que asfixiar al gobierno económicamente es la solución. Y por primera vez esto parecería ser una realidad plausible. Ponen en riesgo todo el tema institucional. Bueno, golpe blanco lo están haciendo los cristianistas. El autogolpe. De que a nossa querida América do Sul viveu o melhor período de 2000 a 2012, quando nós governamos democraticamente todos os países da América do Sul. Instantáneas, conversaciones sobre un continente en disputa. El podcast sobre comunicación, cultura y política del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Oficina Buenos Aires. Episodio 1. Chile y el regreso del espectro pinochetista. Conversamos con Víctor Bahamonde, profesor de historia, militante social y dirigente del MODA TIMA, Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Son las 9 de la noche y la gente sigue en la Plaza Italia y no está dispuesta a irse. Quedan 2 horas para el toque de queda, 2 horas para que los militares vuelvan a ocupar las calles de la ciudad, pero la gente sigue protestando por un Chile distinto. Mira, yo creo que la movilización álgida que ha vivido Chile desde el año 2019 en adelante es el resultado de décadas de movilizaciones pequeñas en distintos territorios del país. Si bien la noticia en Chile durante octubre del 2019 hasta el inicio de la pandemia y las cuarentenas en marzo del 2020 fue vistoso desde el punto de vista internacional y por sobre todo también hubo un terremoto político en el país. Esto venía acumulándose como experiencia en luchas que habían tenido expresión territorial o regional, desde la zona norte en resistencia con algunos proyectos mineros, desde el levantamiento mapuche de la resistencia desde el año 98 en adelante, cuando se rearticula un movimiento mapuche autonomista. De ahí yo creo que en adelante, del año 97, 98 en adelante, Chile fue acumulando una serie de procesos de movilización territorial, local, y que no se expandían a nivel nacional, salvo algunos hitos como la resistencia estudiantil el año 2006, el año 2011, por ejemplo, en el caso de la resistencia universitaria, y el caso de Duraicén, que si bien era una región austral, se expandió por gran parte del país, fundamentalmente en la capital, e hizo tumbar ese proyecto hidroeléctrico, el más grande de la historia de Chile, pero ha sido, creo que el 2019 en adelante, expresión de esas luchas pequeñas, pero acumuladas con experiencia en distintos territorios, y que incorpora quizás un elemento novedoso que es la movilización álgida en la región metropolitana donde vive el 40-45% de la población. Y eso hizo que esta resistencia que se desarrolló del año 2019 en adelante tuviera un alcance mayor. Por primera vez había una lucha que era transversal, una lucha que era sin líderes o lideresas identificables, más bien fueron expresiones populares de movilización, donde los movimientos sociales y los partidos se tuvieron que subir de alguna manera al proceso, puesto que fueron las comunidades desorganizadas, las comunidades que se vieron afectadas por el alza del precio del metro. Quizás lo más articulado que existía en torno a las primeras movilizaciones de octubre de 2019 eran los estudiantes secundarios, quienes fueron los que llamaron a pasarse el metro y a resistir contra el alza de 30 pesos, que después fue compartido por la ciudadanía en general. Como esto se expandió al día siguiente al resto del país, al día siguiente
el 19 de octubre, Sebastián Piñera en cadena nacional llama a resistir una guerra. Estamos en guerra, dijo, fue su discurso, y el enemigo es implacable, el enemigo es poderoso, y no era nada más ni nada menos que la gente movilizada en las calles. El pueblo organizado o el pueblo desorganizado que salió a movilizarse contra el alza del metro, sí, pero también contra la represión. Las movilizaciones pusieron en el horizonte la sanción de una nueva constitución para reemplazar la constitución política heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. En los últimos 2 años, la derecha sufrió derrotas tanto en el plebiscito para convocar a una asamblea constituyente como en las elecciones de representantes en esa asamblea, y también en la elección de gobernadores. Sin embargo, la primera vuelta presidencial de noviembre de 2021 arrojó un resultado a contramano de esa tendencia. La votación puso al ultraderechista Juan Antonio Kast en primer lugar, dejando en evidencia la fortaleza de la derecha chilena y su capacidad para renovarse. Hay un proceso que viene hace décadas desarrollándose. Un proceso muy silencioso, tiene que ver con la organización popular, que tiene que ver con la organización política de los territorios, que tiene mucha identidad local. Hay muchas organizaciones en Chile que son de carácter nacional, pero hay 20 veces más organizaciones de carácter local. Habían estimaciones por ahí por el año 2012, 2013, que decían en Chile existen más de 1000 organizaciones, asambleas o movimientos autoconvocados que están fuera de la legalidad, pero que tienen alta representación pública y que expresan la voluntad popular de manera informal o fuera de lo que existe como norma de participación en Chile. Entonces, lo que ocurre en estas elecciones es algo que viene arrastrándose hace muchos años. Hay una desafección política sobre la organización, pero también sobre los partidos que representan como identidades más ideológicas. Hay una baja participación en la política fuerte. En el fondo hay una crisis de representación social, pero también política. Una falta de organización formal, pero una organización de facto informal que había construido procesos de participación y deliberación pública al margen de la legalidad y al margen del Estado, incluso contra el Estado en muchos casos. Entonces, la movilización del 2019 es cúmulo de eso, pero por sobre todo cúmulo del abuso que había sentido el pueblo de Chile sobre el sistema económico y político durante las últimas décadas. Una democracia profundamente autoritaria, heredera de la dictadura, la misma constitución política, y por otro lado un sistema económico profundamente abusivo que tiende a la concentración, que tiende al abuso y al beneficio a través de subsidios fundamentalmente de los grandes empresarios. Entonces, eso, el mapa, la gente de alguna manera lo tenía claro. La denuncia principal de la movilización del 2019 era contra las AFP, que son sistemas de pensiones, era por la recuperación de los bienes públicos, fundamentalmente la educación, la salud, los servicios públicos, por decirlo de alguna manera, pero también la recuperación de bienes comunes como el agua. Son demandas muy sentidas que se expresaron fuertemente en el 2019 y que evidentemente es el marco más importante para entender lo que está pasando hoy día. Atrévete a nadar en contra de una corriente aparentemente mayoritaria. Atrévete a levantar la voz donde pocos hacen ruido. Son tiempos donde la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo se han tomado nuestras plazas y barrios y no nos dejan vivir en paz. Atrévete a erradicarlos de tu vida. Atrévete a recuperar lo que has perdido. Pero ¿quién es Juan Antonio Kast? Vale la pena analizar cómo se articula esta figura con el fenómeno global de fortalecimiento de las derechas extremas y cómo se explica el peso que ha cobrado Kast y su espacio político en el contexto chileno actual. En la elección del año 2017, yo creo que ahí nace un poco el fenómeno de lo que hoy día estamos viendo de José Antonio Kast. José Antonio Kast rompe con la derecha porque acusa, o hay una derecha que él dice que es cobarde. ¿Cuál es esa derecha cobarde? La derecha que reniega de la dictadura. Entonces él dice, yo soy de una derecha valiente y honesta, y yo reivindico la figura de Pinochet. Pero no solo eso, no me da miedo decir que creo que fue el mejor gobierno que hemos tenido durante las últimas décadas, y también las ideas de derecha no las transo. La vinculación con la religiosidad, la oposición al aborto, la oposición a lo que ellos llaman la agenda de género, una agenda muy valórica y muy vinculada a las iglesias evangélicas y a la iglesia católica también. Creo que ese es el discurso inicial del año 2017. Ese
ese discurso caló bien importante dentro de la derecha, tan así que algunos parlamentarios renunciaron a la derecha de la UDI de Renovación Nacional y se pasaron a la creación de su partido, que es el Partido Republicano. Empiezan a tomar relación internacional con algunas fuerzas fuera de Chile, fueron los primeros en ir a saludar la campaña de Bolsonaro. José Antonio Kast viajó, pero también toman rápidamente contacto con Vox en España y se meten fuertemente en la agenda de desestabilización de las fuerzas progresistas del continente, metiendo en la agenda pública fuertemente el tema de Venezuela, Cuba. Entonces, toman una agenda internacional vinculada a las derechas fundamentalmente de Europa, muy vinculada también al fenómeno de Trump y también a Bolsonaro, e instalan un programa, un relato. Se mantuvo haciendo campaña, levantando su partido republicano durante estos 4 años, y ahora anuncia, antes de esta elección, anuncia que va de candidato nuevamente y que llama a todas las fuerzas de la derecha a no apoyar a sus partidos tradicionales. Tiene una recepción también en algunas autoridades de derecha y se vuelven a pasar varias autoridades a su partido. Y por sobre todo tiene gran concentración de esa derecha más confrontacional o más radical, pero que no tiene ninguna responsabilidad pública. Y ahí empiezan incluso a tener mucha vinculación con algunos grupos neonazis y empieza esa rearticulación del discurso pro Pinochet. Y de hecho, cuando se hicieron las marchas por el apruebo, por su parte hicieron las marchas por el rechazo, donde ellos también inventaron un fenómeno que se conoce como la primera línea, que son los jóvenes que fundamentalmente están adelante de las marchas y se enfrentan con carabineros. La primera línea de la derecha salían armados completos, con escudos, con cascos, con símbolos nazis, con símbolos de color amarillo, como lo que llaman el anarcocapitalismo. O sea, locuras como de traer ideologías vinculadas al libertarismo de derecha, pero con una raíz muy pinochetista. Entonces creo que el fenómeno nace en el 2017, pero ahora, después del estallido social, fundamentalmente tiene como campo abierto y tiene hoy día un liderazgo como José Antonio Kast. Entonces dice, hoy día la dicotomía es libertad versus comunismo. O sea, si me eligen a mí es libertad, si eligen al otro es comunismo. Entonces yo creo que tampoco es una derecha tan económica como nosotros habíamos visto durante las últimas décadas, vinculada al poder económico, a la adquisición, a la libertad de la empresa, etc. Más bien es una derecha recalcitrante, una derecha muy del discurso, muy violenta. Incluso él planteó dentro de su programa una articulación latinoamericana para combatir y perseguir a los radicales de izquierda. Él dice, lo que la gente necesita hoy día es seguridad, o sea, combatir a los delincuentes, perseguir a los radicales de izquierda, contra los terroristas mapuche, agenda de seguridad, migración y libertad económica y reducir el Estado. Se multiplicaron en distintas estaciones de la red metro y como en la mayoría había presencia policial, los enfrentamientos eran inevitables. La evasión masiva genera opiniones divididas, aunque la mayoría apoya el evadir el pago. No es lo mismo con la violencia que se ha generado, sobre todo por la millonaria destrucción de las instalaciones del metro. Bueno, y para entender un poco más todo lo ocurrido hoy en términos de inscripciones, estamos en estudio con nuestro experto electoral. Todavía hay temas pendientes con algunos de estos. Por ejemplo. El tema de Marco Enrique Minami, ahí todavía hay causas pendientes también contra él. Exactamente. O sea, esta es una película que ya hemos visto. Ya, o sea, se parece mucho, las caras uno ve y dice, bueno, ¿cuáles son los nuevos acá? Porque Artés antiguo, Parisi antiguo, Kast antiguo, Marco Enrique cuarta. Tenemos a Yasna Proboste, Sichel y Gino Lorenzini como nuevos. Y aquí entonces uno puede... Gabriel Boric nunca fue candidato presidencial. No, claro, pero estoy hablando de los candidatos que ya se repiten. Evidentemente, Gabriel Boric para mí, ella es como antiguo, porque como ha estado en primaria ya como que es como parte. Aunque las redes sociales incrementan su protagonismo, los medios tradicionales siguen siendo un factor crucial para entender la dinámica entre cambio cultural y supervivencia de ciertos sentidos comunes. Como en el resto de la región, en Chile, un puñado de corporaciones dominan los medios gráficos y audiovisuales, con los grupos El Mercurio, Copesa, Prisa y Luxic a la cabeza. En los últimos 2 años, en los principales medios, primó un discurso que tendió a deslegitimar las protestas callejeras, asociándolas a hechos violentos y delictivos. En el proceso electoral, esos medios sirvieron al fenómeno de reciclaje que experimentan las fuerzas conservadoras. Los medios de comunicación se han portado como jefes de campaña casi, de varias candidaturas, que tienden a mantener lo que hay durante las últimas décadas y a pegarle fuertemente a cualquier proyecto que sea distinto
a lo que ha pasado en los últimos años. Y ha cuestionado fuertemente la candidatura no solo de Gabriel Boric, sino en su momento de Eduardo Artés, militante de Unión Patriótica, a pegarle fuertemente a Marco Enrique Ominami, que era otro candidato presidencial del Partido Progresista y muy vinculado al Grupo de Puebla, y donde los medios de comunicación han operado fundamentalmente para develar contradicciones, peleas internas de los partidos, y por otro lado posicionar a los partidos de derecha y a los candidatos de derecha como alternativas viables. Y ahí está Sebastián Sichel en su momento, y después José Antonio Kast como un personaje pintoresco, no como necesariamente un gran líder, sino como un personaje pintoresco, simpaticón, y con todas estas contradicciones vinculadas a su relación con Pinochet, a esta derecha más confrontacional, pero que le da alta cabida y cobertura. Entonces creo que los medios de comunicación en Chile tienen tal nivel de concentración que muestran explícitamente cuáles son sus intereses detrás de la elección. Chile vive un proceso inédito de movilización social que ha puesto en crisis el consenso neoliberal vigente en las últimas 3 décadas. Pero la izquierda y el progresismo se enfrentan a un dilema. Hay una reacción conservadora en marcha, encabezada por una derecha dispuesta a resistir, que también encuentra los resquicios para contraatacar, en base a un discurso que es capaz de contactar con demandas genuinas que existen entre las mayorías populares. Después del 18 de octubre cambia el mapa político fuertemente, irrumpe la movilización, irrumpe un discurso mucho más contestatario con respecto al abuso durante las últimas décadas y se instala la posibilidad de cambiar la constitución política. Luego de eso, las fuerzas de izquierda tienden a agruparse. En general, no hay mucho que hacer en este panorama después de un gobierno de derecha, sino se crea una gran articulación que hoy día podríamos decir que está aglutinada en el pacto Apruebo Dignidad, y que si tú lo ves hacia atrás es el esfuerzo de mayor articulación de la izquierda durante las últimas décadas después de la dictadura. Esto es lo más que hemos podido llegar a construir como bloque. Han habido éxitos electorales, hay una mayoría importante en la Convención Constitucional, pero que hoy día además pasa a una segunda vuelta y posiblemente puede convertirse en el próximo gobierno. Entonces yo creo que el discurso que ha ocupado de alguna manera el proyecto de la derecha para ir creciendo fuera de este gran esfuerzo que se ha hecho de la izquierda tiene que ver con los temas que a la derecha al menos le ha sido más cómodo tratar durante las últimas décadas y que la izquierda también ha ido abandonando con el tiempo, no tiene mucha opinión al respecto. Y ahí está fuertemente el rol que juega el Estado dentro de la sociedad. El Estado se convierte como lo que llaman, y lo ha dicho muchas veces José Antonio Kast, como un espacio que tiene mucha grasa, y que esa grasa en el fondo hace engordar, pero no hace mejorar la eficiencia del gasto público, y al final es puro gasto y corrupción, porque en el fondo también se le adjudica a la izquierda el origen de la corrupción, porque el pago de favores políticos también va de la mano con el abuso de los dineros públicos. Yo creo que hay un discurso que a la gente común le hace mucho sentido, porque en el fondo el Estado es como un tanque a pedales. Entonces yo creo que la pandemia mostró eso fuertemente, y la pandemia le ayudó de alguna manera al discurso de la derecha, pese a que están en el gobierno, las políticas públicas de poder compensar la situación de la pandemia en términos económicos, sanitarios, etcétera, fue muy deficiente y lenta. O sea, el Estado llegó tarde. Entonces hay una serie de situaciones más amarradas desde la dictadura que hacen ver al Estado como un monstruo, y que en el fondo se va comiendo voluntades. Y por otro lado, creo que otras cosas que la izquierda no ha sabido trabajar está la seguridad pública, porque en el fondo se entiende que la seguridad pública es patrimonio casi de la derecha, y su forma de abordar la seguridad pública es más represión, sacar a los militares a la calle, tener más dotación de policía, más tecnología. Y en Chile hay una condición distinta a otros países. De la dictadura militar hasta hoy, las Fuerzas Armadas y Policías tienen un sistema para ellos, vamos a decirlo de esta manera: socialismo para las Fuerzas Armadas, capitalismo para el pueblo, porque las Fuerzas Armadas tienen las mejores pensiones del país, tienen vivienda, salud, educación gratuita. De todo lo que se recauda del cobre, el 10% va para las Fuerzas Armadas, y se ha comprobado durante las últimas décadas, después de un montón de investigaciones, sobre todo periodísticas, que las Fuerzas Armadas son un saco sin fondo de robo público de dinero, a pesar de todas las regalías que tienen. Hay un tema muy importante ahí con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, José Antonio Kast, en su programa, el primer punto es asegurar las condiciones a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces, hay un discurso que la izquierda no ha sabido trabajar, porque sabe todo esto, lo tenemos clarísimo, los privilegios que tienen las Fuerzas Armadas, pero nadie ha querido tocar esos privilegios. Chile y el regreso del espectro pinochetista. Instantáneas. Conversaciones sobre un continente en disputa.
el podcast sobre comunicación, cultura y política del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Oficina Buenos Aires.